Nosotros también empezamos a dialogar con los protagonistas y en esta primera semana del año 2023 estamos muy contentos de poder también tener la chance de conversar con el economista Jorge Garicoche, un referente también bastante importante dentro del esquema de consultas que solemos hacer también desde la prensa para conocer un poco cómo está la perspectiva. Hay mucha esperanza, Jorge. Gracias por atendernos, entre paréntesis, y empezamos por ahí el análisis. Hay mucha esperanza con este 2023, ¿no? Sí, buen día Juan Pablo, un gusto siempre participar acá del programa, feliz año, que sea con mucho éxito. Mira, sí, el año 2023 está un poco marcado por buenas expectativas, pero agregaría con algunas incertidumbres especialmente marcadas como siempre, por los factores climáticos, un país con mucha participación del sector primario siempre está latente esa situación, ¿verdad? La lluvia de estos últimos días ha renovado las esperanzas, pero todavía escucho a algunos especialistas del área mencionar que se necesita todavía un poco más para que la cosecha realmente pueda ser la que estamos esperando, ¿no? Ahora, justamente esta mañana leía entre los títulos que aparecían de que semana decisiva para el sector de la soja, principalmente en torno a esto que estabas también analizando, Jorge, ¿no? Así es, Juan Pablo. Ahora quiero destacar también lo siguiente. Eso en cuanto al sector primario que sabemos que juega un rol muy importante en la economía paraguaya, pero creo que hay que destacar también que ante una caída histórica tremenda que tuvimos el año pasado, la economía paraguaya llegó a un nivel de estabilización, ¿verdad? Si bien uno quisiera que post-COVID la economía vuelva a repuntar mucho más rápido, estamos en una senda mucho más lenta de lo que quizás esperábamos, teníamos más expectativas en que ese crecimiento que empezamos a tener en el 2021 ya siga una senda de crecimiento. Sin embargo, nos encontramos con un año muy difícil en el 2022. Ahora, a mí me gusta hacer este análisis. Si tuviésemos la situación o los motores económicos que teníamos en el 2009 y le aplicamos la situación que sucedió en el 2002, la caída, la situación que se dio en el 2022, la caída iba a ser mucho más profunda de lo que fue. Finalmente logramos estabilizar la economía con nuevos motores que fueron apareciendo y es ahí un poco donde también tenemos que darle mucho más fuerza, donde tenemos que poner muchos ojos y donde, ¿por qué no?, las políticas públicas también tienen que ir apuntando, ¿verdad? Me refiero concretamente a lo que es el sector secundario, a lo que es el sector industrial, mucha maquila que se implementó en el año pasado, mucha maquila que salió de exportación y que ha generado muchos empleos y empleos de calidad, ¿verdad? Entonces, el crecimiento que ha tenido ese sector en los últimos años ha sido un motor muy importante para el Paraguay, ha abierto nuevos mercados y ha permitido que situaciones, como vuelvo a mencionar, que si nos pasaban en años anteriores, como esa sequía o esos problemas climáticos que tuvimos en el 2009, esto hubiese sido una caída histórica. ahora, también hablabas del sector primario. Ya que vamos analizando también la expectativa de este 2023. Otro rubro importante es el tema de la carne, ¿no? Y que principalmente hablaba ayer, al inicio de semana, mejor dicho, con la señora Alba Petengil, que es una referente de este sector. Decía ella que están muy expectantes de que empiece ya a desandarse lo que se viene trabajando hace mucho tiempo y es el mercado de los Estados Unidos. ¿Cree que este año puede realmente ser bastante beneficioso eso para nuestro país? La apertura del mercado de Estados Unidos ha generado muchas expectativas en ese sector. Creo que eso va a dar un empuje muy importante, principalmente en lo que refiere al precio. Entrar en un mercado tan exigente también podría dar un sello de calidad para ingresar a otros mercados, ¿verdad? Si uno ingresa al mercado americano o al mercado japonés o a ciertos países de la Unión Europea, es como que tiene un sello de calidad. Entonces, negociar también en otros mercados es mucho más fácil a partir de esa situación, ¿verdad? Si lograste entrar ahí, puedes entrar en muchos otros lugares. Así que por ese lado,
genera muchas expectativas que en otros países sí puedan pagar un precio más alto de lo que quizás hoy están pagando los mercados a los cuales estamos accediendo. Hablemos del mercado secundario. Se habla mucho también de que van a seguir dándose, el sector MIPYME que también sigue desarrollándose, otras cuestiones en torno al sector privado también, el tema de servicios, pero vinculado a el crecimiento de la construcción, la necesidad de la vivienda. Hay mucho trabajo en una segunda línea que desarrollar, Jorge, ¿no? El sector inmobiliario ha venido creciendo ya en los últimos 10 15 años de manera ininterrumpida, ¿verdad? Con mucha ocupación también. Lastimosamente, lo que sucede en el sector construcción, hablando un poco en términos de mercado laboral, es que muchos de estos trabajos son temporales, ¿verdad? Entonces necesitamos como que ese efecto de captación, de generación de valor agregado que también vaya permeando hacia otros sectores. Por supuesto, eso lleva su tiempo. Hoy ese mercado está apuntalado, al menos en Gran Asunción, eh, a, a mucho mercado extranjero, a mucha clase alta, ¿verdad? Y creo que ahora va a empezar a permear hacia la clase media. Esa es un poco la visión también que están teniendo los del sector y que ellos estiman que el crecimiento cuanto menos va a seguir hasta el 2035, ¿verdad? Esperemos que eso sea así. entramos en un periodo también bastante importante de propuestas que deberían ser extendidas a la ciudadanía camino a las elecciones del próximo mes de abril. ¿Has visto o has escuchado algunas propuestas por parte de los candidatos de manera concreta en lo que significa el desarrollo económico, Jorge? Bueno, los dos o tres candidatos con más posibilidades o al menos creemos que tienen más arrastre, hablan de una cuestión muy interesante que es la generación de empleo. Todavía no explicaron cómo, pero sí se escucha mucho en boca de ellos la importancia de generar empleos. Creo que el debate en esta época debería ser profundizado en ese sentido. Creo que todavía mucha de la discusión que gira en torno a estas cuestiones van por sanar heridas que quedaron de la elección pasada en casi todos los bandos, algunos en mayor medida, otras en menor medida, pero esperemos que la discusión se vaya profundizando, ¿verdad? Como para también ver y entender la visión que están teniendo los candidatos respecto a temas de crecimiento y temas de desarrollo que son tan importantes discutir para nuestro país, ¿verdad? Mencionaba que me parece interesante que al menos tengan la palabra empleo, puede ser muy populista o no, pero sí sería muy interesante que nos empiecen a contar cómo van a generar ese empleo, cómo van a empezar a atraer la inversión para que generemos empleo, porque esto es una cuestión demasiado central para el país. En Paraguay existe de alguna u otra manera cierta ocupación, pero si nos quedamos con ese número macro de que en Paraguay no hay mucha desocupación, nos olvidamos de algunos factores fundamentales. Mucha de esa ocupación es básicamente una subocupación, no tiene la cantidad de horas que debería tener un trabajo ocupado, no tiene el nivel salarial que debe tener. Hace unos días también me consultaban algunos colegas tuyos de que la inflación va a terminar impactando fuerte en el salario mínimo que se va a discutir este año. Así es, probablemente va a ser así. Sin embargo, ese salario mínimo el salario mínimo que actualmente tenemos es superior al promedio que se paga en el sector privado. Y eso no porque el sector privado no pague bien, sino porque hay una heterogeneidad de productividad. Hay empresas que tienen mucha productividad, que tienen mucho rendimiento y pueden pagarle bien a sus empleados. Sin embargo, hay otros que se manejan en un nivel totalmente de informalidad y el nivel productivo que tienen es muy bajo y todavía no pueden hacer los pagos formales que corresponden. Entonces, esa es la discusión que tenemos que tener respecto al empleo. Además de generar también más empleos, generar más oportunidades. Anualmente, más o menos 100.000 jóvenes terminan la secundaria y bueno, algunos van por seguir formándose y otros se insertan al mercado laboral. ¿Qué oferta tenemos para ellos? Así que esas son las grandes discusiones que tenemos que ir teniendo.
Porque ¿de quién depende honestamente el proceso de formalización? ¿Del sector privado, del sector público? ¿Es una mezcla de ambos? ¿Es un trabajo de un cambio cultural? Porque también yo creo que ese es un gran desafío que los próximos líderes políticos deben realmente bajar a tierra este tema, ¿no? Totalmente, tiene que ser uno de los pilares. Hoy yo creo que estamos sufriendo muchos efectos ya de cuestiones que hacen a una economía que escapa de la formalidad. Hablábamos un poco de la importancia que tiene el sector secundario, de lo que tienen las industrias nacionales dentro de ese sostenimiento del Producto Interno Bruto y de la capacidad que tiene ese sector de generar empleo. Sin embargo, en los últimos tiempos vimos que el contrabando le ha afectado muchísimo a estos sectores. Entonces, eso también hace que muchas veces una empresa cuando tiene que empezar a hacer ajustes, lo primero que se tenga que tocar es la nómina, ¿verdad? Entonces, personas que ya entraron dentro de un mercado laboral formal terminan siendo afectados por culpa de otros sectores que están completamente en la informalidad. Así que ese tiene que ser un eje, una bandera, y respondiendo un poco a tu consulta, depende de todos. Depende, por supuesto, del entendimiento del sector público hacia el sector privado, de comprender esas causas culturales, económicas, normativas, que son en grandes rasgos las que marcan un poco estas cuestiones, ¿verdad? Algunas cuestiones ya culturales que vienen de hace años, algunas cuestiones económicas en el sentido de que la percepción que tiene muchas veces el sector privado es a mí me cuesta muy caro ser formal porque tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro y todavía yo no opero. Entonces, esas son las cuestiones que hay que empezar a ver y algunas cuestiones normativas que también implican pago, ¿verdad? Uno todavía no empieza a operar, pero para tener el permiso de tal institución tiene que pagar tantos millones y él tiene en caja cero, ¿verdad? Porque lo único que tiene todavía es la idea. Entonces, son esos pequeños ajustes que tenemos que ir combinando, un acercamiento entre el sector privado y el sector público como para dimensionar cuáles son esas cuestiones, cuáles son esos elementos y mucha cooperación institucional. Yo creo que la EAS ha sido un logro tremendo en el país. Creo que va a ir teniendo todavía mucha más fuerza de lo que tuvo en el 2022. Y no solamente es un tremendo logro para el país en el sentido de que ha logrado reducir el tiempo de apertura de una empresa, lo cual es un logro importante, pero creo que el logro más grande que tiene que ser aplaudido por todos es que ha logrado hacer conversar en una plataforma a varias instituciones públicas, cosa que no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil unir al Ministerio de Trabajo, el IPS, el Poder Judicial, todos aquellos que giran en torno a la apertura de una empresa que se encuentren hablando en una sola plataforma, es un logro que creo que tiene que ser destacado, tiene que ser potenciado y tenemos que seguir incluso pensando cómo llevar eso a otro tipo de sociedades jurídicas y no solo quedarnos con las EAS. Jorge, otra de las cuestiones también que me parece importante es analizar la situación de la percepción, pero que en realidad se traduce en una realidad. Estuvimos anestesiados, yo creo que en el mes de diciembre, con el tema del aguinaldo, con el sueldo normal también de ese mes, pero a partir de enero, febrero ya se empiezan a sentir ese efecto de la inflación que de vuelta en este año se traduce, va a ser un efecto bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo cree que va a resultar esto también en el humor y en el ánimo de la gente? Bueno, la expectativa que se tiene en cuanto a eso es que la inflación se vaya estabilizando, de hecho lo viene haciendo, y cuando decimos eso es importante contarle a los televidentes que eso no significa que los precios van a bajar. Lo que implica una estabilización de la inflación es que el aumento que vayan teniendo los precios no va a ser tan rápido como fue en el 2022. Los precios se van a ir manteniendo un poco más y no van a tener, se espera que no tengan esto, ¿verdad? ¿Por qué digo se espera? Porque finalmente hay dos cuestiones fundamentales que marcaron un poco el ritmo de crecimiento de precios en el país el año pasado. Por un lado fueron los combustibles y por otro lado fueron los alimentos. Los combustibles es una cuestión internacional donde no tenemos lastimosamente mucha capacidad como para mitigar eso.
dependemos neta y exclusivamente hoy de los derivados del petróleo, pero en el sector alimentos tenemos la posibilidad de ir viendo cómo podemos mitigar eso, ¿verdad? Cómo podemos em, generar una cierta oferta que permita combatir el, los precios que van para arriba. Y acá hay que mencionar que mucho del impacto que tuvo esa inflación en el sector de alimentos vino un poco por efecto de la sequía. Eh, en gran parte de la región afectó de sobremanera y los precios ante una reducción de oferta tuvieron que incrementarse. Y decía esto porque otra vez estamos hablando de que esta va a ser una semana clave, de que esta va a ser una semana importante. Entonces creo que tenemos que ir trabajando también en esos sectores, tenemos que ir mirando cómo generar una oferta importante de modo a que nuestros mercados puedan estar completos y que pueda existir algo que pueda suplir a la demanda y eso también vaya equilibrando el precio y también a la vez vaya generando oportunidades para todos aquellos nuestros pequeños productores. Eso a nivel local, a nivel país. Pero Paraguay no está tampoco ajeno a lo que pasa en el mundo. Ese efecto de algunas cuestiones que quedaron pendientes del año que dejó y que todavía no están resueltas, ¿crees que sigan siendo efectos que puedan impactar a nuestra economía, Jorge? Juan Pablo, y creo que hay que ir mirándolo detenidamente, ¿verdad? Acá la inflación, los países siguen combatiendo con la inflación, no es algo que se acabó, de hecho nosotros lo seguimos combatiendo. Eso tiene un efecto, por un lado, positivo en el sentido de que van estabilizando la inflación, pero va dejando secuelas. Y esa secuela es que la tasa de política monetaria, que es la herramienta natural que tienen los países para salir a tratar de controlar ese exceso de dinero en la economía, hace que eso repercuta en los sistemas financieros con tasas también más elevadas, o sea, el financiamiento se vuelve mucho más caro. En un entorno con muchas complicaciones, donde se habla de recesión, esto viene a sumarse como un elemento que también puede acelerar ese proceso de recesión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los grandes países están hablando de un retroceso del crecimiento económico, de una disminución de ese crecimiento económico, lo cual por supuesto en economías que ya estamos totalmente integradas al mundo, terminan repercutiendo de una manera importante con eh, posibilidades de menor exportación, con posibles incrementos en los insumos que compramos del mundo. Así que hay que tener en cuenta eso y acá una recomendación que dejaría a todos los agentes económicos, Juan Pablo, es que anteriormente uno cuando habla con muchas empresas te dicen, vos sabés que antes hacíamos planes quinquenales, después pasamos a los planes bienales y ahora estamos haciendo planes anuales. Y yo le diría que esos planes anuales incluso ya quedaron desfasados y que hoy hay que hacer una planificación bien dinámica, porque el mundo es tan cambiante que seguramente si uno va a los archivos va a encontrar que Jorge Garicoche y Juan Pablo Fernández también hablaron en enero del 2022 y estuvimos hablando de las buenas perspectivas que habían para ese año. Sin embargo, cuando volvimos a hablar allá por marzo, ya las cosas empezaron a cambiar y así sucesivamente. Entonces, hoy tenemos que tener información y no solo información, sino conocimiento de qué hacer con esa información. Empresas, quiero poner nomás el ejemplo de que empresas que hicieron seguimiento y tenían conocimiento del mercado de divisas el año pasado actuaron a tiempo y el euro, las variaciones que tuvieron el euro y el dólar terminaron impactando en mucho menos de lo que impactó en varias empresas que fueron sorprendidas, digamos, por eso y que, bueno, que vieron muy afectados sus flujos financieros. Jorge, por último, también una cuestión no menor importante para nosotros, la dinámica de los países vecinos en materia económica. Brasil, Argentina, Uruguay en cierta manera también, hay mucho capital de Uruguay que está viniendo a nuestro país. Paraguay ha tenido un ejemplo interesante y lo decía mi columna en esta semana en materia a el diferenciador entre los otros países de estabilidad en su economía. ¿Cómo ves este 2023 la relación en estos países que están anexados a nuestro o cerca a nuestro? Y esperemos que esa relación se vaya mejorando. Ahora mismo estamos
con una pelea demasiado importante con Argentina, con el tema del peaje. Acá hay que contarle también a todos los televidentes que el peaje está permitido, siempre y cuando exista un servicio. Al parecer lo que plantea Argentina es: te cobro primero el peaje y después voy a ver cómo hago el mantenimiento y la señalización en el río. Entonces la protesta un poco va por ese lado, ¿verdad? Yo no vi ninguna obra importante ni estoy viendo algún mantenimiento y vos ya me cobras el peaje de entrada. Al parecer eso todavía no está llegando a una discusión con algún tipo de resolución. Mientras tanto, el peaje se sigue cobrando, eso termina encareciendo las cargas, eso termina restando competitividad también a muchos de los productos que enviamos al mundo, así que no es una cuestión menor y que tiene que ser debatida profundamente y bueno, tratar de llegar a un buen puerto. Con Brasil ahora que hay nuevas autoridades, genera muchas expectativas de que se pueda llegar a un acercamiento y también que Brasil pueda ejercer un rol de liderazgo dentro del Mercosur, un Mercosur que hoy está muy fragmentado, Uruguay que está llevando negociaciones por su cuenta, Paraguay y Argentina enfrentados por el tema del peaje. Entonces es que hay que volver a hablar de si somos realmente una región que busca la integración, ¿verdad? Hace 30 años que venimos buscando. El Mercosur ha tenido muchos logros, sin lugar a dudas, pero todavía hay algunas cuestiones bien de nuestra región, bien criollas, que tenemos que ir sanando y que tenemos que ir hablándolo muy seriamente. Jorge, por último, ¿alguna idea central que te gustaría dejar a la audiencia? Bueno, por sobre todo que el diálogo ya comience a fluir entre todos los actores, y me refiero a la academia, sector privado, sector público, por cuál es el país que queremos para los siguientes 5 años, independientemente de quién sea nuestro próximo presidente que elijamos en abril. Creo que tenemos que ir hablando de algunas cuestiones muy serias, ¿verdad? La necesidad de establecer empresas que generen empleo, la necesidad de hacer una transición de lo formal, de lo informal hacia lo formal, la necesidad de mejorar nuestro gasto público, la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura, en energía, apuntar a crecimiento con desarrollo, ¿verdad? Y eso realmente se hace con la evidencia nos muestra que países en la región, para no ir muy lejos, que lograron tener algunos avances importantes, han llegado a consensos entre todos estos sectores, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo en cuáles fueron las líneas de acción a seguir y creo que ese es un poco el camino al cual tenemos que llegar. Tenemos que ponernos de acuerdo. Creo que hay muchas discusiones entre los sectores políticos, hay muchas discusiones entre actores públicos y actores privados, pero son más las cosas en las cuales siempre estamos de acuerdo. Solo que tenemos que sentarnos a coordinar esas acciones. Enhorabuena. Gran año, Jorge. Gracias por tu tiempo con nosotros. Igualmente, Juan Pablo, un gusto. Jorge Garín, economista, hablando con nosotros en esta perspectiva del año 2023. Hacemos una pausa, sigan con nosotros, que se llega mucho más de la mañana informativa aquí en 5 Días Televisión. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes.
O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. ATR llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña Personal, te apuesto lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña Personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 40% de ahorro en caja, más 3 cuotas sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. No vengo a hablarte de un simple autocentro. Hoy te muestro el futuro del mundo automotriz a tu alcance. El autocentro más moderno de todo el mundo. Somos líderes en cubiertas y servicios, con tecnología vanguardista y los mejores profesionales del país. Máquinas de primer nivel. Vení y viví la experiencia Exbri. Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría. Así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas.
BNF. Estamos impulsando la educación digital contigo. En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes, dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología, promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales, trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases. Enfocándonos también en las mujeres para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología. Y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro. Con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo. Entérate más en tigo.com.py. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis. La Voz de América presenta. La Cámara de Representantes continúa sin presidente debido a discrepancias en la mayoría republicana. En el limbo se sienten más de 7,000 migrantes que acampan en una ciudad mexicana fronteriza con Texas. Además, retrasos de vuelos y riesgos de huracanes en la costa oeste de Estados Unidos debido a la primera tormenta invernal del 2023. Y la relación entre Estados Unidos y Venezuela inicia un nuevo episodio. Bienvenidos a El Mundo al Día con la actualización de noticias en Latinoamérica y el mundo. Comenzamos en Washington porque el apoyo del expresidente Donald Trump no le bastó al republicano Kevin McCarthy para reunir los 218 votos que le permitirían presidir la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense. Y para eso nos conectamos con Jacopo Luzzi en el Capitolio. Jacopo, cuéntanos, ¿cuál es la situación?
Diva, realmente es una situación que no se veía desde hace 100 años y sin un presidente la Cámara no puede empezar su trabajo legislativo, los nuevos legisladores no pueden juramentar, no se pueden establecer las reglas del Congreso y después de 2 días aún no hay una situación, una solución a la vista. 3 votaciones el miércoles sin éxito, 3 ayer el martes. McCarthy no quiere absolutamente dar un paso atrás, los conservadores tampoco, mientras los demócratas asisten a esta lucha. La Cámara de Representantes comenzó el miércoles su segundo día consecutivo sin presidente ni miembros juramentados, luego de que la mayoría republicana no reuniera los 218 votos para postular a Kevin McCarthy, líder del partido en la Cámara Baja. En nuevas votaciones, McCarthy no pudo asegurar la mayoría de los votos. Otra vez, los miembros más conservadores del partido le restaron apoyo y votaron por otros legisladores. ¿Creen que el pueblo estadounidense quiere que sigamos por el camino de lo que hemos estado haciendo? ¿Quieren que sigamos haciendo las cosas que ya el liderazgo, que está actualmente en el lugar, ha estado en el lugar? ¿Creen que quieren que sigamos por ese camino? Y el argumento que haría es que quieren una nueva cara, una nueva visión, un nuevo liderazgo. Ya el martes, McCarthy perdió 3 votaciones seguidas, algo que no se veía desde 1923 en el Congreso. McCarthy y sus aliados trabajaron toda la noche para convencer a los desertores. También llamaron al expresidente Donald Trump, quien lo respaldó, pero permaneció en silencio el martes. Kevin McCarthy hará un buen trabajo y tal vez incluso un gran trabajo. Entre tanto, los demócratas siguen mirando la crisis entre los republicanos de la Cámara sin la mínima intención de apoyar a McCarthy. La expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, comentó la situación a La Voz de América. Creo que con suerte el respeto por la institución surgirá de lo que está sucediendo, porque en este momento esta no es una buena imagen de cómo resolver las diferencias. Y el presidente Biden dijo que no se ve bien esta lucha para la nación. Al final es posible que la crisis se solucione y que McCarthy salga como ganador y sea presidente. Por ahora, Diva, la Cámara anunció un receso hasta las 8 de esta noche, aquí del miércoles. Se podrían ver otras votaciones este miércoles o quizás el jueves, mientras los republicanos siguen negociando entre las partes para salir de este impasse. Gracias a Jacopo Luzzi, en vivo y en directo desde el Capitolio. Este miércoles, Estados Unidos reanudó sus servicios consulares en Cuba por primera vez desde que una serie de inexplicables incidentes de salud entre el personal diplomático redujo drásticamente la presencia estadounidense en La Habana en el 2017. La embajada confirmó esta semana que comenzará a procesar solicitudes y dará prioridad a los permisos de reunificación de cubanos con sus familias en Estados Unidos. También este miércoles el presidente Joe Biden anunció su intención de visitar la frontera con México en su viaje la próxima semana a la cumbre de líderes de América del Norte en la Ciudad de México. Y precisamente en Matamoros, miles de migrantes, en su mayoría originarios de Venezuela, permanecen en la frontera tras la extensión del título 42. Desde allí, Víctor Hugo Castillo nos cuenta que además los venezolanos deben cumplir un nuevo proceso para ingresar a Estados Unidos. Y recibimos esa noticia y bueno, nos cayó como un balde de agua fría, pues. Más de 7,000 migrantes permanecen en un campamento improvisado en Matamoros, México, y dicen estar en un limbo después de enterarse de la permanencia del título 42. Mi familia y yo particularmente recibimos esa noticia ya entrando a Guatemala. Los que se encuentran en el campamento son en su mayoría de nacionalidad venezolana. Entre ellos hay expulsados y otros recién llegados. ¿A quién dejas en casa y que extrañas? ¿A quién dejo? Ya. Con la voz entrecortada. Mi mamá y mi papá. Mis hijas grandes y yo cargo el bebé más pequeño. De acuerdo con la patrulla fronteriza, los venezolanos son expulsados y cruzan la frontera de manera irregular, lo cual los descalifica de un programa migratorio establecido en octubre. ¿Cruzaría de manera ilegal? No, ni en mi caso que puedo pedir asilo político lo haría. El nuevo proceso proporciona una forma segura y ordenada para que los nacionales venezolanos sin visa vigente gestionen una autorización adelantada para viajar y un periodo de permiso de permanencia temporal por hasta 2 años por razones humanitarias y de beneficio público. Vivo en una
carpa, tengo cobijas, que ya hay bastantes cobijas, ya se puede parecer un colchón. La gente cocinando en la calle, exponiendo a sus niños a la inclemencia del tiempo. El agua hay que irlo a buscar por otro lado, para bañarnos se pagan 10 pesos por aquí, 20 pesos por allá. El consejo para los migrantes sigue siendo el mismo. Hay que estar al tanto de los cambios a las leyes que están sucediendo constantemente, hay que mantener la calma y tratar de orientarse de la manera que se pueda con abogados. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Matamoros, México. Y mientras tanto, en su viaje por una de las rutas migratorias más extensas del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones, muchos venezolanos siguen desafiando las condiciones del desierto en camino hacia Chile. Donaldo Hernández con los detalles. Son venezolanos que atraviesan el desierto de Atacama en Chile, con temperaturas bajo 10 grados centígrados. Han pasado varios países de Sudamérica con la intención de hacer una nueva vida en Chile. Salí de Venezuela recorriendo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Llevamos casi aproximadamente 2 meses caminando ya. La esposa de Johnny dice que la situación en Venezuela es crítica y que el extenso viaje vale la pena por el bienestar de sus hijos. Vení para